Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Edmundo, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Pues triste, perdimos a una gran figura de la academia en México. La verdad, se va a notar mucho su ausencia, una figura crítica, pero una figura muy seria que anteponía la crítica, pero siempre sustentada en datos. Déjame compartir contigo y con la audiencia una experiencia que vivimos muy de cerca con ella en el INE. Cuando empezó aquella guerra en donde nos atacaron a la institución a través de múltiples plataformas de redes sociales, y llegaban críticas y críticas, ella en comunicación con nosotros dijo: aquí estoy viendo yo en Signalab algo muy extraño, dice, porque puedo mapear de dónde salen esas críticas, y no salen de lugares comunes, no parecen ser movimientos orgánicos, y se puso a investigar qué es lo que pasaba y demostró en el mapeo que efectivamente eran granjas de bots, como se conocen ahora, desde las cuales se estaba haciendo una guerra artificial para desprestigiar al Instituto Nacional Electoral. Y lo puso en el papel, lo investigó, lo analizó con mucho rigor, como era Rosana, y nos dio elementos muy importantes para entender por qué esta avalancha en contra, y indudablemente llegar a la conclusión de que había una intencionalidad política por debilitar al Instituto Nacional Electoral en esa confrontación con el expresidente López Obrador, en donde quiso, déjame decirlo con toda claridad, subordinar al Instituto Nacional Electoral, y parte de esa tarea fue justamente construyendo una opinión pública, entrecomillado, artificial, para hacer parecer como que si hubiera una gran opinión pública en contra. Y era totalmente artificial, y Rosana en su trabajo lo demostró con toda claridad. Así que por eso y muchas otras cosas más que se podrían decir del trabajo de Rosana Reguillo, la vamos a extrañar, pero la vamos a recordar mucho a través de su obra, y sobre todo de la enseñanza a muchos alumnos del trabajo riguroso que se requiere en ciencias sociales. Ahora bien, permíteme tocar otro tema, si no tienes inconveniente. Pues la semana que acaba de concluir, un grupo de legisladores de Morena, encabezados por Alfonso Ramírez Cuellar, por Olga Sánchez Cordero, por Javier Corral, Mariana Benítez y Susana Harp, enviaron una iniciativa de reforma al Poder Judicial. Apenas reciente la reforma, y ya desde las propias filas del gobierno, desde las propias filas del partido que la promovió, se han dado cuenta evidentemente del desastre que puede significar la aplicación, seguir con la aplicación de la reforma en los términos en que está definida. No quitan del renglón, no se meten más bien al tema de que no haya elección popular de jueces y juzgadores, aunque en el fondo del asunto creo que está ese cuestionamiento, pero no llega su iniciativa a pretender revertir la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Pero sí advierten de que si no se hace un filtro mucho más apropiado de quienes puedan llegar a las boletas, el riesgo de que la justicia y la administración de la justicia quede en manos de personas que no tienen la experiencia, la trayectoria, la formación académica, puede llevar o está llevando, podría yo poner esto en mi boca, pero a raíz de la lectura de la iniciativa, puede llevar a un problema muy serio de deterioro irreversible del Estado de Derecho. Y esto se combina además con algo que ya lo has mencionado tú en otras ocasiones, pero permíteme traerlo a colación. 65 jueces y magistrados, después de agotar todas las instancias internas, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte dio entrada a su demanda de que la Corte revisara la reforma al Poder Judicial en México,
en virtud de que está contraviniendo los principios básicos a los cuales México en diferentes ocasiones desde 1981 se había venido adhiriendo para construir en el sistema interamericano un poder judicial autónomo e independiente que jugara este papel frente a los otros dos poderes de control constitucional y como una característica fundamental de la democracia en cualquier país que se llame a ser democrático. Así que tenemos al muy poco tiempo dos iniciativas que corren en paralelo. Una al exterior en la Corte, en donde la Corte ya le pidió al Estado mexicano que en un plazo de 4 meses conteste la demanda que se le turnó, para que entonces con los elementos que también aporte el Estado mexicano, la Corte tenga elementos para poder emitir finalmente una sentencia que sí sería vinculatoria para el Estado mexicano. Vamos a ver qué contesta a ello. Y por otro lado, en la vía interna, dentro de las mismas filas de Morena, esta iniciativa de legisladores que tienen peso e importancia, sin duda, por su trayectoria previo antes de estar en la Cámara de Diputados, o Javier Corral en la de senadores, están llevando a llamar la atención para tener filtros mucho más apropiados para elegir a juzgadores y controlar incluso las propias campañas que se puedan hacer en torno de esto. E incluso también, permíteme con esto concluir, están proponiendo en esta iniciativa que la elección de jueces y magistrados no se haga en el próximo año, sino se traslade hasta el 2028, reconociendo que es una elección muy compleja, con una naturaleza distinta a la elección de poderes ejecutivo y legislativo, y que merece, por lo tanto, un espacio distinto, separado de las otras elecciones por las características de promoción, para que se pueda hacer una adecuada difusión entre la ciudadanía para poder entender en torno de qué nos estaríamos pronunciando. Tú conoces muy bien mi posición, Carmen. Yo creo que no es la vía de la elección popular la mejor vía para nombrar a quienes administran la justicia en el país, ni a nivel federal ni a nivel local. Me parece una pésima idea. Yo creo que es más bien la trayectoria, la formación académica, el juzgar de cara a la opinión pública para ganarse el prestigio, la credibilidad ante la opinión pública, lo que puede darle fortaleza al sistema de justicia en el país, y no la vía de las urnas. Las urnas creo que no sirven en este caso para eso. Sin embargo, llama la atención esta iniciativa, porque a poco tiempo de estarse aplicando los resultados de las elecciones de jueces, magistrados y ministros el año pasado, ya se están viendo las consecuencias a todos los niveles del Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia hasta los circuitos judiciales y los propios jueces, en donde están siendo muy erráticos ya en la manera de impartir justicia, y en lugar de hacerse oportuna, esta se ha venido rezagando. Esta muy mala idea, por ejemplo, de desaparecer 2 de las salas de la sala superior, de la Corte, que ha acumulado una gran cantidad de experiencias. También en la iniciativa se habla no de restablecer las salas, pero sería algo equivalente, tener 2 instancias para en un caso ver cuestiones civiles y penales, y en otro caso cuestiones de carácter administrativo. En fin, creo que vuelve a estar sobre la mesa, Carmen, todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho en nuestro país. Enhorabuena. Ojalá, no sé qué suerte vaya a correr esto. Muy probablemente, si la ortodoxia cuatroteísta se impone, esta iniciativa pasará al cajón, lamentablemente, porque si bien, insisto, su alcance no me parece el que debería ser, por lo menos creo que el tema debe ponerse sobre la mesa y debemos recuperarlo en la opinión pública. Y qué bueno que a nivel internacional, en la Corte Interamericana, el tema también se haya abierto, se le haya dado acceso muy rápido al expediente, lo cual es una buena noticia, y esperaremos que conteste el Estado mexicano y cuál es el proceso que se sigue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que son cuestiones sobre las cuales no podemos quitar la atención,
porque en eso nos va en juego el Estado de Derecho, la impartición de justicia en el país, la democracia en nuestro país. En fin, creo que son temas que tenemos que insistir en ellas. Y cierro recordando a nuestra querida Rosana Reguillo. Carmen, muy buen día. Que en paz descanse. Un abrazo, Edmundo. Un abrazo y buenos días. Muy buenos días. Un abrazo para ti también, Carmen. Edmundo Jacobo Molina.